Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la actividad, que ya estamos en horario. Ahí en pantalla está la meditación de apertura, así que nos disponemos a iniciar este espacio de los lunes, vinculado o dedicado a la cábala. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo, aflojamos las tensiones del cuerpo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Mm, Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. To your lotus feet.
Juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm.
Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, ¿cómo andan? Déjenme en un minutito que busco el libro que me olvidé de buscarlo antes. Mientras podemos hacer el Ana Bekoak, la recitación que siempre hace Yami. Así que Yami, cuando quieras, entonamos el Ana Bekoak. Bueno, vamos a cerrar los ojos y hacer este ruego profundo del Ana Bekoa, que es un rezo cabalístico. Ana Bekoach Bat Yeminja Tatir Zerura. Kabel Rinat Amcha Sakvenu Tarenu Nora. Nagi Vordur Shen Yudha Kevavad Shomuren. Barchenta Arem Rachamein Sikatecha. Tamid Gomlem Chasin Kadosh. Velrov Tovchana Eladatecha. יחיד גאל ימנך פנה זורח קדושתך. שבתנו קבל ושמע זעקתנו, יודע תעלומות. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם, כבוד מלכותו לעד. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אמן. Bueno, muy bien, muy lindo. Ahora cuando se recupere la garganta lo voy a volver a cantar, pero todavía está media complicada. Es mucho más lindo cuando lo canta. Entonces ya encarando el texto, nosotros estamos estudiando un libro de Mario Sabán, Cábalas desde el aspecto psicológico. Es una tesis doctoral que hizo de psicología, en lo que trató de trabajar en este texto, del cual se hizo un libro, es comparar la mística judía, o sea, la cábala, con distintas líneas de la psicología que se estudian en la universidad, y desde ahí ver entonces los puntos en contacto y, si se quiere, la mirada más trascendente que tiene la cábala eh, del ser humano, enmarcando todo, a diferencia de lo que lo hace la psicología, primero desde una mirada cosmogónica, o sea, el hombre está inscripto en el macrocosmos, es el reflejo hecho imagen y semejanza, y teniendo eso en cuenta como marco principal, recién ahí abordamos el aspecto psicológico del hombre, tomando como herramienta del autoconocimiento, de la estructuración de la energía, de la información, el árbol de la vida. Que, como comentamos,
tiene su correspondencia en las distintas escalas, ¿no? A nivel macroscópico como en el ser humano. Lo vimos que el árbol de la vida involucra a todos los universos y a su vez en cada uno de los universos, en los cinco que hay, está su réplica, ya no nos estamos enfocando en el aspecto psicológico, en el universo de la creación, no, perdón, de la formación. En el de la creación es el tercero, el Yetzirah es el cuarto. Desde el trasfondo, el Ein Sof, el Ad Kadmon, Axilud. El Ad Kadmon es el Logos, la persona primordial, el Purusha. La emanación, el Saman Axilud. El universo hebrea, que es el de la creación. Ahí es donde comienza el espacio-tiempo. Y en la próxima etapa de manifestación, de esa construcción que tiene en apariencia lo infinito, viene con los 6 días de la creación. Ahí está la metáfora también que toma el Génesis, este cuarto universo, y ahí es donde marca Saban los 10 aspectos del árbol de la vida en su relación al microcosmos o en su aproximación, en la aproximación psicológica del ser humano. En este contexto habíamos trabajado sobre Keter, que es la corona, el aspecto más alto, y después, en la vez pasada, leímos sobre Jokmah y Binah. Binah lo leímos y no lo que nos faltó de tuvimos un pequeño corte de señal. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Alguien ahí me escucha? Sí, se Sí, se escucha. escucha, sí. Ok, buenísimo. Se nota que se cortó un toque y ahí volvimos. Dale. Bueno, retomo de vuelta. El resumen que vamos a hacer es sobre el punto de Jochma, que lo habíamos abordado el lunes anterior. La Jochma como la conciencia suprema accesible al ser humano. Aunque Keter es inalcanzable por su naturaleza aleatoria, la sabiduría verdadera no es fruto de razonamientos rígidos ni de estructuras mentales, sino de una percepción profunda que une opuestos y trasciende categorías. ¿Se escucha, no? Sí, ahora sí, pero en un momento no se escuchaba. Sí, es que nos sale que tenemos internet inestable, señal inestable. Sí, ahora se escucha. Gracias. ¿Para qué le voy a decir eso? Ahora retoma, vamos a ver si podemos mejorar un poco la señal. Bueno, como les decía, la sabiduría sin conceptualización es la sabiduría verdadera, no de razonamientos rígidos ni de estructuras mentales, sino de una percepción profunda que une opuestos y trasciende categorías. Itzhak Luria, la sabiduría se percibe en silencio, no se alcanza con palabras. El verdadero sabio es siempre aprendiz.
La tradición mística evita el término sabio, sadik, como título definitivo. Talmid Jajam, aprendiz de sabio, reconociendo que todo conocimiento humano es limitado ante el Ein Sof. El Rab Abraham Abulafia dijo, la sabiduría pregunta, no en el que responde. También hablamos del concepto Koachma, la fuerza de la pregunta. La etimología de Jochma revela que contiene las palabras Koach, fuerza, y ma, ¿qué? Con interrogación, con signos de interrogación. De la interrogación constante. Solo quien se interroga verdaderamente accede a esta sefirá. Jochma unifica las polaridades. En este nivel de conciencia, el bien y el mal, entendidos distintas de una misma raíz. El discípulo de Abulafia, Yosef de Gikatilla, enunció, el mal es el bien mal ubicado. El peligro de la sabiduría sin límites. La expansión descontrolada en Jochma puede llevar a la locura o a la autodestrucción espiritual. Esto se compara con la muerte de Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, que murieron por acercarse con fuego extraño, es decir, por absorber más luz de la que podían contener. Para eso hay que preparar el cli, ese recipiente, y hacerlo, ensancharlo, desarrollarlo, para que el or, la luz, pueda bajar y se pueda contener de una manera más propicia. Rab Elazar Asikri dice, demasiada luz sin vasija quema el alma. El sabio debe ocultar más de lo que revela. En la paradoja cabalística, el verdadero sabio es quien sabe ocultar, porque comprende la intensidad y el poder de lo revelado. Solo se le revela más a quien sabe sostener el misterio. En el Zohar 3, 152a dice, la sabiduría no es lo que se enseña, sino lo que se vela para ser revelado a su tiempo. El aprendizaje de la sabiduría es una constante vuelta al límite. El Talmid Jajam es quien no se deja seducir por la ilusión de la omnisciencia, conoce su finitud en cada paso, lo que le permite sostener más luz sin ser destruido. Jochma representa a Abba, el Padre, la energía de fecundación espiritual. Binah y Ma representa la estructura y contención. Sin la madre, el Padre se dispersa. Sin el límite, la luz puede destruir. Acceder a Jochma es vivir desde la humildad del no saber y desde esa la sabiduría divina. Solo quien se pregunta puede recibir respuestas. Solo quien sabe velar puede ser iluminado, como decía el Zohar. La sabiduría entra solo donde hay vacío. Zohar 2, 90b. Bueno, ahí repasamos un poco de Hogma, se cortó un poquitito, no tenemos buena señal, así que ya no podemos hacer demasiado. Veremos si mejora con el transcurrir de los minutos. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí te escuchas. Perfecto. Eh, Nosotros Biná lo leímos, lo que no hicimos es trabajarlo. Lo que podemos hacer es ir leyendo por oraciones o algunos párrafos y comentarlo para después entonces pasar a la próxima sefirá, a la cuarta, digamos, en el Tengo orden de lo resumen permitido. de eso. ¿Querés que lo lea? Si querés, lee el resumen y lo usamos como para comentar. Bueno. Bueno, la madre de las formas. Binah, la tercera sefirá del árbol de la vida, es conocida como la Madre Suprema. Elionah. Su función esencial es la de organizar, contener y dar forma a las energías puras e infinitas que emanan de Jochma, la sabiduría. Mientras Jochma
Es flujo directo e intuitivo. Binah limita y estructura para que el conocimiento sea asimilable por la experiencia humana. Binah como útero y tumba. Es el útero cósmico donde la energía se convierte en forma, pero también la tumba, porque toda forma implica cambio, eventual disolución. Según los cabalistas, la forma es la fuerza organizada. La energía de Jochma no puede ser comprendida sin el molde conceptual que impone Binah. Como dice, sin Binah no habría conocimiento, sino confusión, pues la sabiduría por sí sola no se ordena. Pardes Rimonim. Binah genera sistemas mentales, jerarquiza, construye sistemas cerrados que nos permiten comprender partes de la realidad, aunque no en su totalidad. Esto puede llevar a un riesgo de dogmatismo si se absolutizan las formas. Los límites dan seguridad. Bueno, ahí, así vamos comentando. La idea es no solo recordar lo que leímos, sino también comentar algunas cosas que sean interesantes en función de este punto. ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión al respecto? ¿Algún comentario? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo digamos, la concatenación de las distintas dimensiones, cómo la energía necesita ir fluyendo por estas dimensiones para, digamos, seguir en su proceso de manifestación, de descenso? Entonces nosotros sabemos que Keter es como un agujero que capta la información de lo trascendente, en este caso del universo superior. En algún punto también está conectado siempre esa Keter con el trasfondo, más allá de que estamos localizados, por decirlo de un modo, en el cuarto universo y que la información que nos llega, evidentemente, es del universo de la creación. No obstante, siempre el trasfondo está presente, y más que nada en relación a Keter. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Pero volviendo a este cuarto universo de la creación, perdón, de la formación, y el zigzaguear de la energía, siempre se determina el camino como un rayo zigzagueante. No sé si vieron alguna vez la geometría que se suele utilizar como para describir el recorrido de la información y la energía en el descenso del árbol. Es la energía serpentina. Claro, bueno, energía serpentina, podría ser Fojad en la tradición de la esotérica que utiliza la doctrina secreta y también el maestro tibetano en sus libros. Y esta energía que viene del más allá, o sea, del universo superior, vía Keter en Jokmah, es reconocida como luz, como sabiduría, y esa sabiduría necesita una forma, una estructura, un recipiente para poder estructurarse, ¿no? Para poder organizarse. Si esa forma no es adecuada, la sabiduría se restringe. Aún así, cualquier forma limita a lo que no tiene forma. Pero no obstante, las formas se van renovando en este proceso, si se quiere, evolutivo, y le permite a la información que desciende, la sabiduría, de la luz que desciende vía Jokmah, el aspecto más masculino, le permite entonces, por eso lo relacionamos con la madre, con el útero y demás, le permite en Binah, el entendimiento, encontrar una configuración que ayude a comprender la sabiduría, a comprender esa luz que viene en descenso, para que siga su expresión a la forma más concreta. Desde ahí la importancia, pero eso que es una facilidad y es imprescindible, también puede ser una limitación. Entonces, no todo se revela, lo que se va revelando es parcial y lo que está más allá de eso, digamos, no se puede poner en palabras, pues son formas las palabras. No se puede conceptualizar, es decir, poner en pensamiento, pues también son formas. Pero no obstante, esos pensamientos y esas palabras son necesarias para que la información, la sabiduría, la luz pueda, como dije antes, empezar a estructurarse
y siga ese proceso de descenso de Sefirá en Sefirá. Hay muchas más cosas, pero creo que hasta acá, por esta primera parte de Binah, estaría bien. No sé si vos ya me querés seguir con tu resumen o el texto. Sí, quería decir una cita del Zohar 1 que dice, Binah es el palacio del entendimiento donde la sabiduría se hace morada. Binah es la que engendra y da forma, pero también la que vela los misterios con los velos de la creación. Zohar 2. Bueno, ahí es donde está esa polaridad, donde se manifiesta la polaridad, donde la unidad se manifiesta desde la dualidad. No habría conocimiento, sino confusión, pues la sabiduría por sí sola no se ordena. Cada frontera es una línea de batalla. Esto lo cita de Ken Wilber, para ilustrar la tensión de la forma en la psique moderna. Lo cita Saban en este punto de Binah, ¿no? Binah es el aspecto receptivo y femenino del intelecto divino. Eduardo Madirolas la define como la primera fuerza de contracción básica de la realidad, donde operan las energías de la limitación femenina. Madirolas, bueno, es parte de la escuela de Saban y se dedica más a la parte ritualística de la Cábala. Después habla de las 49 puertas de Binah. Cada una de estas puertas representa un nivel de comprensión y está relacionada con las emociones y el trabajo de refinamiento interno. Se les llama 49 puertas o 49 portones. Las 50 puertas del entendimiento fueron creadas en el mundo y todas fueron entregadas a Moshe Rabenu, menos una. Por eso dice que son 49. Talmud Babli, Rosh Hashanah 21b. Binah en oposición y complemento a Jochma. Mientras Jochma unifica, Binah clasifica y organiza todo, pueblos, lenguas, objetos, religiones. Cada fragmento nace de ella, pero es una ilusión de separación, ya que en Jochma todo es uno. En Sefer Hashbair dice, Binah es la que divide, pero también la que revela el camino de retorno al uno. Binah y la letra Bet representa la dualidad, la división del uno en dos. Por eso la Torá comienza con la letra Bet. En Zohar 1 dice, porque el mundo fue creado con dualidad, luz y oscuridad, bien y mal, cielo y tierra. Después toca los conceptos de el reflejo psicológico y cosmogónico. Binah psicológica se corresponde con el mundo de Briah, creación. La Jochma psicológica con Atzilut, emanación. Una es reflejo de formas, la otra de esencia pura. Bueno, acá también nos pasó un montón de info, Yami, así que como para profundizar un poquito más, no sé si alguien quiere compartir alguna reflexión y me ayuda a mí a, en los comentarios. Algunas cosas que me acuerdo de relacionar a Binah con el número 49. Entonces, si nosotros decimos que es la forma, dijimos también eh, que esa forma permite la estructuración y la manifestación. Desde ahí entonces lo podemos asociar con el anillo no se pase. ¿No? Es un concepto que trabajamos en Doctrina Secreta y en Tratado Cósmico, entre otros textos. Entonces la Binah es la que establece ese anillo no se pase tan necesario para poder organizar la manifestación. Pero, como bien habíamos comentado antes, eso que es una facilidad, formar en un límite. Entonces es la madre, Binah, nos puede correr ese límite y revelar lo que está por detrás, es decir, conectar con la sabiduría que desciende de Hokmah, vía primero Keter. Fíjense entonces cómo Keter es receptivo, es el agujero, el canal, la corona, donde la información de lo trascendente se filtra. Eso asume luz, asume
o se entiende con sabiduría en Hokmah, y entonces Hokmah con respecto a Keter es femenino, pero es masculino Hokmah con respecto a Binah, que Binah entonces es claramente lo femenino que estructura esa información, esa sabiduría, esa luz que de Hokmah que viene a Binah. Entonces ahí tenemos lo masculino, femenino, jugando creativa e intercambiándose según la dimensión. O sea, lo superior es masculino con respecto al inferior, que es receptivo. Es decir, masculino es decir, queremos significar del cual emana, receptivo que recibe y organiza. Y ambas son necesarias para que la luz, la manifestación, la creación acontezca. Entonces, lo que leyó de cómo empieza el Génesis en el principio, que empieza con la letra Bereshit, sería en hebreo, que arranca porque ya la manifestación es un juego dual de las polaridades masculino-femenino en dinámica, en un proceso dinámico. Ese proceso creativo es un proceso dinámico de intercambio de polaridades, ¿no? A partir de ahí, entonces, la manifestación. Llamar al sistema. Disculpen, se nos... Ah, Tenemos mala señal. ¿Hasta Sí, dónde se escuchó? ¿Hasta dónde se escuchó? Empezando la conversación, entre nada, cuando empezaste a hablar ahí. Empezando la conversación, o sea, no se escuchó nada. Sí, sí, a mí se me cortó bastante. Bueno, a ver, alguno más que me ayude hasta dónde se escuchó, porque también Jesús se le suele cortar a él bastante. ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirnos hasta dónde escucharon, por favor? yo escuché hasta donde estabas hablando de que así entendí que Dinar representa el anillo no pase. Ok, nosotros dijimos que Binar representa el Ya, anillo no se pase, sí. que lo toma la tradición también oriental, y de ahí lo vemos en Doctrina Secreta y en los libros de Alice Bailey. Ese anillo no se pasa es necesario para la organización de la manifestación y es la madre la que eventualmente nos va a romper ese horizonte. Podemos entonces, de alguna manera, en algún sentido, relacionarlo con Saturno, Avina. Saturno permite la estructuración, la consolidación. Entonces, la información que desciende, o la luz que desciende vía Jokmah, toma forma, lo que es una limitación, pero también una facilidad, a través de Binah. Esa organización desde el punto de vista del sistema solar lo podemos asociar con con el número 49 que había nombrado antes Yami, en el sentido que se hablan de 7 planos, y esos 7 planos divididos en 7 subplanos. Entonces 7 por 7 da 49. Entonces fíjense cómo las distintas tradiciones, aunque pueden encarar en su propio lenguaje y contextualizarlo según sus conceptos
a los diferentes temas, comparten una línea estructural, ¿no? Están hablando de un planos, 7 subplanos, y el número 49 como el que organiza la manifestación del sistema solar, al menos, y el número 50, que nos permite ir más allá de esa dimensión de Binah, que es el aspecto materno. Yo lo había hablado la otra vez, ahora me acuerdo que lo había dicho en relación a las letras del alfabeto sánscrito, ¿no? Cómo estaban asociadas esas con los distintos pétalos de los chakras, y en la medida que los chakras se vuelven lotos y se abren, entonces todo el alfabeto, esos símbolos, lo que representa con los símbolos, que tiene asociación con los números, con las formas geométricas, con los colores, con los sonidos, se despliegan y nos llevan al- 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 a lo más alto para después dar el próximo paso en el 50 y trascender la forma, que es un poco el desafío de todo ocultista. Bueno, ya me leyó varias cosas más, algunas estoy comentando, otras ya se me olvidaron después de tanto lío de cortes. Si ustedes quieren colaborar con alguna reflexión, y si no, seguimos con el texto. Lo que Dicen que quería recordar es que, sí, Jesús. no, que dicen que Jokma es la visión, es el reflejo de Keter, es el espejo. O sea, algunas reflexiones dan como la visión de Dios como un reflejo, como la visión de Dios cara a cara, mientras que Vina es la primera manifestación de la forma, pero es una forma, no como la entendemos materializada, es una forma muy sutil. No sé si se escuchó, la señal está muy... Sí, se escucha. También nos cuenta Saban que en cada dimensión hay un árbol entero, así que se va organizando la información y toda dimensión en alguna inferior, en alguna manera, refleja lo superior, siempre, porque está todo estructurado de manera fractal. Quiere decir que en Hokmah hay un árbol de la vida, una estructura en donde tenemos eh, las 10 dimensiones. En Binah tenemos un árbol de la vida con las 10 dimensiones y eso está dando cuenta de esa fractalidad o reflejo. Entonces, hasta podríamos decir que en Malkut se refleja Keter. Porque Malkud, así en la tierra como en el cielo. O sea, yo no me quedaría solo que en Hokmah se refleja Keter, sino que en cada una de las dimensiones, en la proporción que le corresponde, por correspondencia o fractalidad, siempre toda la información. Por eso se habla del universo holofractal, que en cada punto del universo, por decir un modo que existe un punto, en cada quantum de energía, si vamos a la denominación que le da la física cuántica, en cada protón o en cada dimensión Planck, que es una medida muy pequeña, mucho más pequeña que el protón, está toda la información encriptada. Lo que cambia es la escala y si se quiere la cierta fidelidad, pero está completo. Entonces eso siempre hay que tenerlo presente. Un poco el desafío, eso planteaba también Platón, es que los arquetipos divinos encuentren cada vez una mejor forma de expresión. Ahí está muy presente también el séptimo rayo, en donde la voluntad encuentra su manifestación en formas cada vez más evolucionadas, más perfectas. Entonces, fíjense cómo también en esto que plantea Saban está todas estas ideas de Platón, del séptimo rayo, de la fractalidad, de lo que hoy la ciencia habla entonces del universo lo fractal, de que en cada punto está la información completa y que las escalas replican un patrón. Y que ese patrón es necesario para la organización y la manifestación. Entonces, son las formas que se van perfeccionando, que tienen un límite, que velan lo que está por detrás, pero que a su vez van evolucionando y van revelando cada vez más desinformación. Y eventualmente mi mirada es que causa y efecto terminan siendo uno y toda la expresión que todavía no puede manifestarse a lo largo de la evolución se manifestará y entonces la consumación del universo acontecerá. Eso que acabo de agregar es mío, no es que lo hayamos leído, pero venía al caso con lo que veníamos comentando. No sé si quieres agregar algo más, Yami. Sí, quería recordar que el tetragrama
se va estructurando con diferentes segol, con diferentes nekudot, con diferentes vocales, dentro de cada dimensión, ¿no? En la dimensión de Binah es Abaya con las vocales de Elohim, ¿sí? Y esto, la letra Yud lleva la vocal segol, el sonido E, la Hei tiene un jolam, que lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Yo había compartido los cuadros de las nekudot y cómo se corresponden con cada sefirá. El sonido O, la Bab tiene un jirik, el sonido I, y la Hei final no lleva ninguna vocal. Así que bueno, Havaya en sí sería el nombre con las vocales de Elohim, en Binah. Y después con respecto a los portones. Binah es la raíz espiritual de los 49 portones. Se llama Hem Abanim, que es la que engendra las 7 sefirot inferiores y las contiene en potencia dentro de sus 49 matices. Es decir, las emociones y acciones humanas son hijas de la inteligencia estructuradora de Binah. 3. Binah es un palacio con 49 cámaras. Cada cámara debe abrirse con una llave del corazón. Según el Talmud, 50 portones de entendimiento fueron de los 50 suprarracional, inalcanzable directamente y está asociado directamente a Keter, la corona. ¿Se escucha? Díganme ustedes porque No, yo a mí se cortó casi todo lo que dijiste. Se entrecortó todo. sí, un desastre. Bueno, no sé, si no tenemos señal, la verdad, continuar hoy, porque así no se puede trabajar. Lo lamento mucho, pero si no tenemos buena señal, vamos a tener que dejar acá. Vamos a hacer un último intento. Si se vuelve a cortar, lo dejamos para la próxima, porque no, se nota que la señal hoy es débil, está mala y no se puede trabajar. Si no nos escuchamos y se entrecorta todo. A ver, hagamos un último intento. ¿Querés comentar algo rapidito? No todo lo que dijiste, porque ya... Los 49 portones están asociados a la cuenta de Homer, que se va a trabajar bueno, es uno de los últimos capítulos del libro. Durante el conteo de Homer, muchos cabalistas utilizan los 49 días para meditar en el dominio y purificación de cada cualidad emocional. Es la apertura progresiva de cada portón de Binah. La preparación del alma para recibir la sabiduría superior de Jochma a través de la estructura que Binah ha gestado. ¿Se escuchó? Sí, ahí sí se escuchó algo. Sí. Sí, una parte. Sí, esa parte se escuchó, sí. Bueno, hay muchas más cosas seguramente para decir sobre Binah, pero no sé si ustedes quieren comentar alguna cuestión. Hay algo que me dicen, generalmente dicen que lo que te estaba refiriendo era que cuando Hokmah se le dice que es la visión de Dios cara a cara, mientras que todavía en manifestación dual, Hawkman no me manifiesta ningún vicio, hablando de virtud y vicio, todavía es la unidad con el Padre, mientras que en Binah ya hay presencia de vicio. No sé qué sabes al respecto de eso en la dualidad, por el inicio de la forma. Nosotros ya estamos en la dualidad, en el universo de la creación, ya arranca la dualidad, pero digamos, en el de la formación, eso se profundiza. Y nosotros estamos en la parte psicológica. Entonces, el Binah que estamos trabajando es en la dimensión del cuarto universo. Entonces, desde ya está presente en esa dualidad la posibilidad de polarización y la sombra, sí, como algo que por detrás siempre está presente. Nosotros igual habíamos visto que ya con la primera constricción del universo, en ese aparente ocultamiento de Ensof, hay una parte que quedó oscura, ¿no? Esa información oscura que eventualmente será revelada, y con eso entonces el mal, entre comillas, está presente en el universo, tan necesario para la evolución, hasta que
actualmente no sea más necesario, en la era mesiánica, cuando, digamos, se trasciende la dualidad. Así que sí, hay algo de sombra en todo esto, pero no solamente en este universo, sino es parte de toda la manifestación, y en la medida que va descendiendo, esa sombra se hace más evidente. En las dimensiones superiores prevalece la luz, y cuando vamos bajando, bueno, se van equilibrando hasta finalmente, en algún momento temporal, eh, dar la impresión que prevalece las sombras en la materia más densa, que cada uno de nosotros tendremos que colaborar en que esa clipá, esa limitación, se trascienda y liberar la información original, aparentemente oscura ahora en esa construcción, en esa clipá, y que vuelva entonces a el proceso ascensional a trascender toda dualidad en el sentido de oposición o conflicto. Así que es parte de la manifestación, ese entre comillas, mal y esa sombra. O sea, yo la veo que está en todo, en distintas dimensiones. De hecho, Saban, en una charla que compartí, si la buscan, arranca mostrando cómo la luz va prevaleciendo en las dimensiones más elevadas y de alguna manera va disminuyendo y prevalece más entre comillas, la oscuridad, es decir, la materia que tapa esa luz o que oculta esa luz en los universos y en las dimensiones más densas del universo material. Y entonces es lógico que en todo el proceso más o menos sombra haya, hasta que eventualmente esa materia oscurecida o circunscripta, ensombrecida, que es luz oscura de la llaman, en realidad más que decir oscuridad, porque es luz en esencia, sea liberada. Bueno, pasamos a datas y avanzamos un poquito hoy, ya que no tuvimos la suerte de hacer un buen repaso Se cortó varias veces internet, no sé ahora cómo vienen, si se está escuchando o no. Ahora sí, se escuchó algo, se escuchó bien. No, se Perfecto. escucha perfecto ahora. Sí, ahora Bueno, se me escucha todo. alegro. Lamentable que se haya cortado tantas veces, información valiosa, tal vez no se terminó de entender, pero bueno, se nos escapa de nuestras manos el tema de la señal. Pasemos entonces, si les parece, o si no hay ninguna consulta o reflexión, antes a la cuarta sefirá, esa sefirá oculta, que es Dad, el conocimiento. ¿No hay ninguna consulta? Bueno, pasamos. Acá en el chat alguien Yami compartió. Alguien en Yami. Tienes info. Compartió información, la que no pudo decir o la que se cortó, ahí tienen la posibilidad de verla. Si alguien me puede hacer el favor de copiarlo y mandarlo al grupo después de WhatsApp, se lo agradecería. Bueno, pasamos a Dad entonces. Cuando quieras. Dad, el conocimiento. En realidad, no debemos situar esta energía aquí, porque el Dad, el conocimiento, se encuentra detrás de todas las dimensiones. Todas las dimensiones se conocen a través de la elevación de nuestro conocimiento. Debemos decir que Dad se puede definir de varios modos. El primer modo es la unión de la Jojma y la Binah. Cuando la energía sin formas se une a las formas, entonces aparece el conocimiento. Por ese motivo, el texto bíblico dirá que Adán conoció a Java, Eva, porque la energía conoció la forma y entonces se pudo revelar dentro del orden de la manifestación. Otro modo para definir el DAT es comprender que el conocimiento no es teórico, sino la unión entre Binah, la madre arquetípica, y Malhut, la hija arquetípica. Esta segunda unión es clave porque Malhut, que representa la maternidad más densa, se puede unir con el entendimiento mental. Malhut, en este caso, representa la experiencia de lo material y el conocimiento derivado de la experiencia práctica. Por lo tanto, no existe dentro del misticismo judío un conocimiento teórico en contradicción con el conocimiento práctico. Todo el conocimiento, dat, es teórico-práctico, porque la teoría y la práctica son dos elementos aparentemente contradictorios desde la percepción de la Binah.
pero desde la percepción de unificación de la Jojma, son elementos esencialmente unidos. Por ese motivo, llamamos Dat superior a la unión de la Jojma y la Binah, y Dat inferior a la conexión de las dos dimensiones superiores con la maternidad de Malhut. El Dat, el conocimiento, representa un problema filosófico profundo en el texto de la Torá, porque en realidad la transgresión mítica original se produjo a partir de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando hacemos referencia al Etz Adat, al árbol del conocimiento, nos situamos en el Dat cosmogónico del árbol de la vida general y no del árbol de la vida psicológico del universo de Yetzirah. Nuestra psique se desarrolla dentro del universo de Yetzirah. Por ese motivo, nuestro Dat, a pesar de lo que llegue a elevar, a pesar de que se llegue a elevar al Keter psicológico, no nos libera de las ataduras del universo de Yetzirah. Es el Dat cosmogónico, más allá del universo de Yetzirah, el que nos eleva desde nuestro Keter psicológico al campo cosmogónico, donde nuestra psique deja de ser el centro de observación de la realidad. Todo el universo de Yetzirah se encuentra bajo el dominio del árbol del conocimiento, del bien y del mal, debido a que nos encontramos debajo del universo de Briah, que es el creador del tiempo y del espacio. La conciencia del tiempo y del espacio nos lleva a la conciencia de finitud, la muerte física. Las energías operativas dentro de la Jojma psicológica son intuitivas y las energías operativas dentro de la Binah psicológica son racionales, de modo que el Dat hacen confluencia a ambas. Dat es considerado como el Keter psicológico que ha caído a un nivel inferior. Dat une por debajo de lo que Keter une por arriba. El equilibrio entre las energías masculinas y las energías femeninas es la clave de la existencia del Dat. Si creemos que las energías femeninas es la clave, no, perdón, si creemos que las energías del dar son superiores, entonces no comprendemos que se da cuando alguien recibe y que todo dar de la Jojma se revela cuando algo recibe en la Binah. Dat es entonces el equilibrio y la unión de lo masculino y lo femenino, entre la unificación y la diferenciación, entre la Aleph y la Bet. Es el núcleo de comprensión no solamente de la paradoja dentro de la Jojma, sino también del sostén y oscilación que estudiaremos más adelante entre la unidad absoluta del sistema Jojma y de las formas existentes, tal como percibimos la realidad, Binah. Dat, el conocimiento, conoce en todas las dimensiones. Dat es la energía de interconexión de todas las realidades dimensionales, el símbolo de la sangre que fluye por todo el cuerpo. Dat se asocia a Dam, sangre en hebreo. Si no fluye la sangre, no llega la información necesaria a los diferentes miembros. Dat se relaciona también con la letra Dalet, cuarta letra del alfabeto hebreo, que proviene del término Delet, puerta. El conocimiento es la puerta de acceso a Keter. Por eso decimos que la redención proviene del conocimiento, no por la fe asociada a la ignorancia. Cuando conozco, ejerzo el Dat y abro así las puertas a mis dimensiones superiores. Buenísimo. Estaba haciendo las señas a Sebastián de uno tiene eso mismo incorporado en el cuerpo, ¿no? Por eso con la mano izquierda recibe y con la mano derecha da. Sí, la señal, la cruz también da cuenta de eso, la vertical del contacto superior, Y la verticalidad. donde recibimos, y la Sobre- horizontal, La donde horizontal, ofrecemos y sí. damos. Sí, sí. Bueno, hay varias cosas para repasar, vamos a ir viéndolo, pero si alguien quiere hacer un comentario
o una pregunta. Esto lo había dicho también en la introducción, que Dat necesita, no está entre la Binah y Jochma, que Solamente. está oculta, ¿no? Que siempre se la pone como invisible, sino que se la pone de esa forma porque no está ahí posicionada, sino que está fluyendo en todo el árbol. Tal cual. Y lo habíamos dicho antes también, es De hecho, es lo primero que dice acá. es el Texto. conocimiento y el entendimiento experimentado y vivenciado en todas las dimensiones y espacios de la vida. Tal cual. Sí, es la maestría en todas las dimensiones, en todos los aspectos de la vida. Ese conocimiento. De Yo, hecho, el Gita hace también hincapié en el conocimiento como la puerta a la realización. Fíjense que acá estaba la Cábala planteando algo similar a lo que plantea el Bhagavad Gita, Krishna, en el Bhagavad Gita. Escuché una voz por ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? sí, sí, que yo había escuchado de Hades como el abismo, como las pruebas también, como el abismo oscuro. Y había hablado que es interesante como manifiestan aquí, como que es la manifestación interior de Keter, pero es la manifestación de la energía de la Madre Superior Divina con la manifestación de Malkuth. Sí. De hecho, no me acuerdo cuál es el sendero, bueno, se cantar un poquito, el sendero que recorre el camino de edad, que va de Vina de los 22 senderos a Hogwarts. Pero si no me recuerdo, estaba por ahí el loco o el mago, creo, en los arcanos del tarot. Sí. Recuerden que las 10 sefirot están unidas por canales, esas canales se las asocian con cada una de las letras del alfabeto, que son 22, y también con los 22 arcanos mayores del tarot, ¿no? Que es lo que acaba un poco de contar Jesús. Bueno, date el conocimiento. Dice que no es una energía que se pueda ubicar en una sola sefirá, sino que es algo que fluye entre todas las dimensiones, como bien comentó Yamis, la sangre que nutre a cada una de las dimensiones, algunos de los aspectos a desarrollar. Es algo dinámico, fíjense que la sangre fluye, no está estancada, de hecho si se estanca, eh, el sistema muere. Entonces todas las dimensiones se conocen a través de elevarnos al conocimiento correspondiente. Entonces es un conocimiento redondo, inclusive, que incluye, ¿está bien? Inclusivo. Eso es lo primero a destacar. Dice que edad puede definirse de varios modos y la primera aproximación que nos da, que después la complementa, que llama edad superior, si no recuerdo mal, es a la conexión entre Jokma y Binah, entre la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría tomando forma, eh, que es lo que ofrece entonces Binah, es el paso necesario para que el conocimiento pueda manifestarse, o sea, pueda tener expresión. Cuando la energía sin forma se une a la forma, entonces aparece el conocimiento. Entonces, el contacto, el resultado entre Jokma y Binah es Dad. Entre la sabiduría y el intelecto es el conocimiento. Entre lo masculino y lo femenino es el hijo, que es el que trae la posibilidad de la revelación práctica, ¿no? Que es redención también. Debemos decir que edad se puede definir de varios modos. El primero entonces dijimos Hokmah y Binah. Cuando la energía sin forma se une a las formas, entonces aparece el conocimiento. En el texto bíblico es cuando Adán, que sería Hokmah, conoció a Eva, que sería la Binah. Ese conocer es ese contacto, ese entrelazamiento. Y desde ahí entonces surge el orden de la manifestación, que en sí es conocimiento, es sabiduría en expresión, una sabiduría práctica. Entonces eso es conocimiento, no es algo teórico. La verdadera sabiduría siempre es práctica, porque si no, no es sabiduría, sería algo abstracto sin sentido. Entonces, lo que lo hace práctica, o la dimensión que lo baja a que sea práctica y que fluya entonces esa sabiduría a modo de conocimiento, es decir, sabiduría práctica, en todo el sistema, es DAT. Dice, otro modo de definir DAT es comprender que el conocimiento no es teórico, sino la unión divina, la madre arquetípica y Malhut. Entonces ahí fíjense cómo estamos acercando en lo que dije antes a este modo
también de definir dad. El conocimiento que emerge de la sabiduría con el intelecto, en realidad se tiene que manifestar en la práctica concreta. El aspecto hija lo pone acá, lo pone femenino, Malhut, porque es el aspecto forma densa. Entonces la forma es femenino siempre. Y la forma densa de la materia, bueno, entonces es la expresión más objetiva de todo el sistema, pero como tiene límite, como es una forma, es femenina con respecto a todo lo demás, que es masculino. Es el dato inferior, es el saber aplicado, que se revela en la materia, en las acciones de Malhut. Esa es la dualidad entre teoría y práctica, Y que que no es va, una contradicción. y el DAT superior y el DAT inferior en realidad es lo mismo, no está separado. No puede haber verdadero conocimiento si no se aplica en el mundo. Y la aplicación de ese conocimiento nos permite también elevarnos a las dimensiones superiores. Esta segunda unión es clave porque Malhut representa la materialidad más densa, se unir con el entendimiento mental y dice que Malhut en este caso representa la experiencia de lo material y el conocimiento derivado de la experiencia práctica. Por lo tanto, no existe dentro del misticismo judío un conocimiento teórico en contradicción con el conocimiento práctico. O sea, la teoría y la práctica van de la mano y todas las tradiciones, no solo la tradición judía, las distintas líneas esotéricas proponen eso, aplicar el conocimiento a la vida diaria, si no, no tiene sentido. Todo el conocimiento es teórico y práctico, son dos elementos que no son contradictorios, son complementarios, ¿no? Aparentemente son contradictorios, pero en realidad ese entendimiento y sabiduría, ese intelecto y la sabiduría tienen que conectarse y volverse prácticos para poder manifestarse en las distintas dimensiones y sobre todo en la dimensión de Malhud, la dimensión del mundo objetivo. Por este motivo, edad superior eh, lo llama edad superior la unión entre Hokmah y Binah, y edad inferior la conexión entre las dos dimensiones superiores, manifestándose a través de Malhud. Malhud, en todo caso, acá lo llama la hija arquetípica porque siempre es una expresión, es receptiva, es forma, es la forma Es la concreta. matriz, claro, es la matriz de la forma. Dice, el da del conocimiento representa un problema filosófico profundo en el texto de la Torá porque en realidad la transgresión mística original se produjo a partir de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense acá entonces, el conocimiento es como hay todo un tema, porque supuestamente se cae de la unión que está simbolizada por el paraíso al probar la dualidad, es decir, el conocimiento del bien y del mal. Y esa caída nos hace creer que el mal prevalece, pero en realidad es bien y mal. O sea, la dualidad está presente y ese juego de luz y sombras es necesaria para que el conocimiento eventualmente sea redención. Entonces, la misma, esto ya lo habíamos comentado, la misma serpiente que simbólicamente nos lleva al mundo objetivo, físico, a identificarnos o a pegarnos con la materia concreta, con el cuerpo y las cosas, y ver el mundo desde esa ilusión de separatividad propia del bien y del mal, de la dualidad, eventualmente tiene que, conocimiento práctico incorporado, redimirnos para que esa serpiente sea el Mesías, que tiene la misma gematría, y nos permita entonces el ascenso por el árbol. El descenso es hacia la materia, si se quiere la Kundalini enroscándose en el centro base. El ascenso es el despliegue de esa fuego Kundalini y volviendo digamos, al discípulo un arbolito de Navidad, es decir, con todas las dimensiones, con todas las sefirot, eh, equilibradamente trabajando en ese proceso dinámico en donde la energía fluye, Dad circula, vitaliza y renueva. Siempre es un proceso creativo de continua renovación, no es algo estancado, esa redención. Porque incluso hay que seguir de universo en universo, de estado de conciencia, hasta reconocer como lo único real, el Ein Sof, que está más allá de todo el proceso de construcción o aparente ocultamiento sería la manifestación divina. Eh, Dice, cuando hacemos referencia al Etz Hadat, árbol del conocimiento, nos situamos en el Das cosmogónico, del árbol de la vida general. Entonces, fíjense, cada dimensión
en este árbol de la vida, en el universo de la formación, tiene su correspondencia superior en el árbol cosmogónico, eso lo vimos, en donde cada universo representa una sefirá. El Ad sería el Keter, el Axilud sería Jokmah, el universo de Briah sería el universo de la creación, ahí estaría Binah cosmogónico, están digamos, los tres, la tríada principal, y en la conexión de Axilud y Binah cosmogónicos surge el Dad, y desde ahí también entonces en el cuarto universo los seis Sefirot que le siguen, y en el quinto el Malhut cosmogónico, ¿no? En Yetzirah es la formación psicológica, justamente, que está afectada por la dualidad. Esa formación cosmogónica encuentra su correspondencia en la formación, el estructuramiento psicológico, ¿no? Del alma. Y en el mundo de Atzilut ya está en unidad, ¿no? En esa edad es esa unidad, emanación pura. Entonces, lo pone el data a nivel cosmogónico, trasciende, digamos, la dualidad y sería en ese nivel de eh, Briah y Axilud, ¿no? En esa conexión, en ese punto medio. Recuerden que en la estructura del árbol de la vida, que es una estructura geométrica interesante para investigar y da cuenta entonces de una geometría sagrada subyacente en la manifestación, todo esto tiene su expresión atómica, subatómica, si se quiere, y sobre eso trabajó, por ejemplo, entre otros, Haramein. Pero entonces es en esa estructura que se va desplegando en 10 dimensiones y da la impresión de un árbol. Fíjense que Dad circula todo, pero es un punto de equilibrio, está en el medio. Está entre Big Night y Hokmah, porque esa circulación de sabiduría de venida conocimiento práctico para vitalizar a toda la estructura implica también, según mi mirada, al estar en el medio, aunque oculto, eh, el sendero del justo medio del que hablaba, por ejemplo, Aristóteles o el mismo Buda, como necesario para trascender las dualidades y dar con la síntesis, que es un poco también lo que propone el maestro CBB en este proceso de síntesis del yoga de la nueva era. Bueno, entonces continuamos. Dice que Dad es cosmogónico del árbol de la vida general y el árbol y no el árbol de la vida psicológico del universo de Sexira. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Nosotros hablamos de un árbol de la vida cosmogónico y en la dimensión de Sexira, el universo de la formación, el árbol de la vida psicológico tiene más que ver con los distintos aspectos psicológicos del hombre y del alma del ser humano. De un nivel del alma, aunque sea, porque después la Cábala habla de distintos niveles del alma. Nuestra psique se desarrolla dentro del universo de Yetzirah. Por ese motivo, nuestro Dad, a pesar de que se llegue a elevar al Keter psicológico, no nos libera de las ataduras del universo de Yetzirah. Es el Dad cosmogónico, que está conectado igual en una manera con el Dad psicológico, pero implica una expansión mucho mayor, los cosmogónicos, ¿no? Porque está más allá del universo de Yetzirah, que es el cuarto universo. Entonces es el conocimiento cosmogónico el que nos eleva desde nuestro Keter psicológico al campo cosmogónico. Entonces, el DAT nos eleva al Keter psicológico, desde ahí pasamos a los universos superiores, ese puente, esa conexión que ofrece Keter. Entonces, es a través del conocimiento que nos elevamos. Pero no obstante, necesitamos ir más allá de esa primera experiencia del conocimiento de edad para trascender el universo de la formación, el universo de Yetzirah, y entonces relacionándonos con el conocimiento cosmogónico, sí ir a las dimensiones superiores, a los universos superiores. Entonces es como una fractalidad. A través del propio del DAT psicológico conectamos con el Keter, que es como está abajo, en la estructura del árbol de la vida. El Keter nos permite ir hacia el universo superior y desde ahí, y teniendo ese DAT psicológico acopiado en ese proceso dinámico que decimos siempre de aprendizaje continuo, empezar a acercarnos a lo que sería el conocimiento cosmogónico, esa edad cosmogónico, y ahí entonces sí trascender eh, la manifestación conectando con el Keter cosmogónico de eventualmente en el Adat Kadmon. Por lo menos eso es un poco lo que entiendo yo. Es el Das cosmogónico, más allá de que existirá el que nos eleva desde nuestro Keter psicológico el campo cosmogónico, donde nuestra psiquis deja de ser el centro de observación de la realidad.
Fíjense entonces como de alguna manera para crecer tenemos que perder identificación con el yo personal. La medida que nos desidentificamos y que realmente nos volvemos cosmogónicos, es decir, reconocemos la unidad de la vida en todo, es que se trasciende el aspecto del ego psicológico o este de nivel del alma que es en el cuarto universo, y podemos entonces ingresar en esa impersonalidad divina, si se quiere hasta de la maestría, ¿no? El yo soy, que en todo es. Todo el universo de Shakespeare se encuentra bajo el dominio del árbol de la vida, el bien y del mal, debido a que nos encontramos debajo del universo de Briah, que es el creador del tiempo y del espacio. Entonces, el árbol del bien y del mal encuentra sus distintas expresiones también, y en el universo de la formación está también ahí, eh, ya jugando en tiempo y espacio, porque el espacio y el tiempo emergen en el tercer universo, en el universo de Briah. Entonces, digamos que el árbol cosmogónico del bien y del mal, mi mirada, por lo que entiendo acá, es que estaría en el universo de Briah y que tendría su reflejo en el universo de Yaxira, que es el que le sigue, el cuarto, profundizando esa dualidad. La conciencia del tiempo y espacio nos lleva a la conciencia de finitud, muerte física. Entonces, en la trascendencia del yo personal es que también entonces se trasciende la ilusión de la muerte, que es un poco la promesa de los maestros o del mismo Jesús en su evangelio. Acá Yami quiere hacer un comentario. No, quería saber si tienen alguna consulta, porque mucho cosmogónico, psicológico, y por ahí se perdieron en el camino. ¿Alguien quiere comentar algo, consultar Sí, alguna yo quería cuestión? preguntar si hay algún sendero que une Jochma, Binah y Dat, o cómo está unido, digamos. Sí, A, a ver, está unido de copiar. alguna forma, porque vos dijiste que Jochma y Binah alimentaban a Dat, que era el conocimiento. Bueno, Claro, yo dije, hay algún sendero que nos une? ahora vamos a ver si compartimos en el chat de un árbol de la vida para que lo miremos más gráficamente. Dad en realidad dijimos que no es una Es como está dimensión flotando concreta. ahí y no está unido a nada. No, 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 es como la sangre que fluye en el cuerpo, ¿sí? Y justamente los Claro. canales o los caminos de sabiduría son esos canales por donde Dad va viajando, eh, a Claro, pero son veces senderos se o queda en son alguna, nada como... a veces es como que se queda circulando en un aspecto y otras veces fluye con más fuerza a otro. Dad está circulando constantemente. Por eso se la pone invisible entre Binah y Jochma, ¿sí? O sea que Porque no tiene senderos, es como una especie como de sol que ilumina todo, una cosa así sería no, no, alimentado no. por... Trabaja a través de los senderos, sí, pero se está moviendo constantemente, está en constante Sea, no tiene circulación. un punto fijo. O sea, aunque es la relación Claro, entre Na y Claro. Hokmah, no es el punto, no queda fija ahí, sino que circula ese conocimiento por todas las dimensiones. Se la pone claro, sí, conceptual. porque Se la también se pone conecta con conceptualmente Malkut. entre medio de Binah y Jochma. Se la pone conceptualmente ahí. Pero se la pone invisible porque justamente se la pone ahí para conceptualizarla, porque si no, no se podría conceptualizar. Dat está vivenciando cada sefirá y está recorriendo cada sendero de sabiduría. Menos Keter no, porque, o sea, También se sería, alimenta de Keter, sería como solo que el... en la parte psicológica no, porque está limitada por la finitud, pero en la parte cosmogónica sí. En la parte psicológica, Dat funciona como Keter, Como el Keter inferior, te como decía que el Keter funcionaba. inferior, claro. Claro, Y es el que nos permite acceder a lo superior, entonces. claro, claro. Pero bueno, me imaginé como que había algún sendero Siempre a oculto través o del algo. camino medio, ¿eh? Siempre a través del camino medio. Ah, o Porque sea la que forma circula, de claro, a través del alcanzarlo, camino del medio. Sí, sí, está bien. Es que por eso les decía que lo relacionaba antes con lo que dice Aristóteles sobre el camino medio y sobre todo con la enseñanza del Buda, el camino del justo medio, que se dice que es como el filo de la navaja, ¿no? Y no es ese equilibrio algo fijo, sino es dinámico, ¿no? Siempre está toda la manifestación en movimiento. Por eso Dad es dinámico y fluye por las distintas dimensiones, buscando ese equilibrio, ese Claro. camino. Bueno, seguimos un poquito más, ¿o alguien quiere comentar algo? Seba, yo nada más quería comentar, por ejemplo, sí, ahora necesito tener siempre la imagen aquí lista para cuando están hablando, irlo viendo. Y sí, me llamaba la atención que siempre esté marcada como más clarito, con un color más claro que las otras sefiras.
Sefiroz. Claro, por eso se dice que que es oculta, que está y no Ajá, está, porque en realidad no está fija en un lugar, sino que fluye por todo el árbol. fluye. Ajá, sí. Aunque claramente en su nivel superior es el equilibrio entre Jokmah y Binah. Pero Ujú, en el nivel, digamos, de origen. Después eso necesita fluir por todo el árbol para nutrir con sangre a todo el sistema. Por eso también después tiene la parte inferior de edad, como leímos, y ahí lo relaciona con esa información que tiene que tomar forma y que nosotros tenemos que conocer sobre esos aspectos también en la manifestación, en Ajá, Jokmah. eso te iba a No, preguntar. perdón, Representa la manifestación de todo. Malkut representa la manifestación. Dad es la información práctica, incorporada en la disciplina, en la disciplina, en la vida diaria, Ajá, que nos permite entonces hacer lo que hay que hacer en todas las dimensiones. Y obviamente en la bien, dimensión objetiva y concreta o física también. Por eso lo bien. conecta en su dimensión inferior con Malhut. Muy ¿Se bien, acuerdan que gracias. nosotros leímos el Dat superior y el Dat inferior? Sí, es cortito. Yo les recomiendo que tengan el árbol impreso porque es una forma más accesible de entender el árbol impreso y también cómo se despliega en cada universo, que después lo voy a volver a compartir. Sí, lo compartimos varias veces y en el libro está, pero bueno, siempre hay que tenerlo claro la estructura geométrica porque mucho no nos permite entender todo el movimiento y las conexiones que hay. Bueno, entonces dice, las energías operativas dentro de Hokmah psicológicas son intuitivas y las energías operativas dentro de la Binah psicológica son racionales. Estamos en el cuarto universo, por eso estaba hablando del nivel psicológico. Lo intuitivo y lo racional se vinculan y ahí entonces tenemos en Dad la confluencia de ambos aspectos, tanto lo racional como lo intuitivo. Dad es considerado como el Keter psicológico que ha caído a un nivel inferior, que es lo que hemos dicho recién. Dad une por debajo lo que Keter une por arriba. Y de hecho, entonces es a través desde abajo hacia arriba, es a través de Dad que une Jokmah y Binah que podemos entonces acercarnos a Keter y tener ese recorrido de conciencia en expansión continua, ¿no? Porque el camino no termina nunca, es siempre un proceso eh, a, a definir, o sea, hay algo más por descubrir. En el Tania capítulo 3 les menciono libros sagrados de los Macubalín, o sea, de los cabalistas, porque me parece importante que puedan anotar, ¿sí? Cada cabalista, cada libro sagrado para que puedan profundizar en la información, porque 1 hora y media es muy cortito para abarcar todo esto. Entonces, bueno, acá en el Tania capítulo 3 de Rabí Schneur Salman, dice, el alma divina tiene 3 vestiduras, Jochma, Binah y Dat. El Dat es el nudo que une el alma al objeto de su conocimiento. Es unión y no simple entendimiento. Por tanto, Dat une por abajo lo que Keter une por arriba. Es el eje de integración horizontal y vertical. Ahí tenemos la cruz también presente, entre los cabalistas. Recuerden, por favor, si alguien puede copiar lo que compartió Yami en el chat y no llegamos a leer y subirlo al grupo de WhatsApp, así ahí está esa información para la semana, sería ideal. Bueno, entonces DAT es considerado como el Keter psicológico que ha caído a un nivel inferior. DAT une por debajo, como dijimos recién, lo que Keter une por arriba. El equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas es la clave de la existencia de DAT. Entonces también es el desarrollo del divino andrógino, ¿no? Es esa verticalidad y esa horizontalidad de la que hablamos antes, y es eso masculino-femenino que tiene que encontrar el equilibrio en nosotros para que es la conciencia crística la que nace en esa complementariedad de las polaridades, ¿no? El Cristo es andrógino. Dad eventualmente nos tiene que llevar ese conocimiento donde de las fuerzas aparentemente opuestas que encuentren su complementariedad. Eso es también la construcción del cuerpo de luz, esa es la trascendencia de la muerte, es decir, encontrar el equilibrio de las fuerzas es lo que le permite al hombre superar la ilusión de la muerte según se nos cuenta, ¿no? Porque el divino andrógeno o el alma no tiene sexo. Entonces, si encontramos el equilibrio, significa que no estamos identificados con el cuerpo físico, que eventualmente en tiempo y espacio manifiesta un sexo sobre otro, aunque si vemos a nivel hormonal,
Por más que prevalezca lo masculino, hay hormonas femeninas, por más que prevalezca lo femenino, hay hormonas masculinas. Y también todo esto lo podemos ver como la unión de los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Y la columna vertebral como ese camino de ascenso, de equilibrio. Está Ida, Pincale y Yuyum. Por eso. Y eso lo podemos trasladar al planeta entre Oriente y Occidente, ¿no? Los dos hemisferios que tienen que también encontrar el equilibrio para el Tikkun Olam, o sea, la rectificación del mundo. Esa rectificación personal tiene que proyectarse al mundo y obtener el Tikkun Olam y la era mesiánica, de la que supuestamente se espera que llegue, que en otras tradiciones lo llaman Era Dorada o Satya Yuga. Entonces, si creemos que las energías de dar son superiores, entonces no comprendemos que se da cuando alguien recibe. Fíjense esto, a veces, un poco la tradición cristiana tal vez es la que más nos inculca desde la palabra, ¿no? Después en la práctica hicieron otra cosa, ¿no? Pero en el ofrecer, el dar, pero para dar uno tiene que tener. Y para tener uno tiene que y dar algo bueno tiene que conectar con lo superior. Entonces siempre la vertical de la conexión y la horizontal del ofrecimiento están presentes y en equilibrio, ¿no? Porque dar y no conectar con lo superior, terminamos dando cosas negativas o no pudiendo dar nada. Fíjense que el mismo Maestro Jesús solía ir a la montaña, que es también un símbolo del elevarse en conciencia, para después descender y hacer sus milagros y dar la plegaria. O sea, él se puede dar en la medida que tenemos la conexión interior. Por eso es tan importante la plegaria y la meditación. Hay un, un refrán que no me acuerdo exactamente en este momento, pero la idea es que es más importante eh, actuar que orar, ¿no? No es exactamente así literal, pero sí la idea. Y en realidad es tan importante orar como actuar, porque sin el contacto superior, que es lo que simboliza la oración, la plegaria o la meditación, no se puede ofrecer en la práctica, en el dar, nada bueno. Y bueno, ahí está el equilibrio que marca acá, ¿no? Dar y recibir. Dar como cuando alguien recibe. Dar se revela cuando algo recibe en la vida. Dat es entonces el equilibrio y unión de los masculino y femenino entre la unificación y la diferenciación, entre la Aleph y la Bet, es el núcleo de comprensión no solamente de las paradojas dentro del Jogma, sino también del sostén y oscilación entre la unidad absoluta del sistema y de las formas existentes, tal como percibimos la realidad, Vina. Entonces también este intercambio entre lo superior y lo inferior, para que lo inferior se vaya ajustando de mejor forma a lo superior, es lo que habíamos hablado antes, de la idea que tiene un poco de Platón, de que los mundos de las cosas físicas son expresiones desvirtuadas de arquetipos divinos que eventualmente a lo largo de la evolución tendrán que perfeccionarse en formas más acordes para que esos arquetipos finalmente encuentren su más brillante manifestación. Acá Yami quiere comentar algo más. Sí, primero que también se refleja en el tetragrama, ¿no? Dad representa ese acto nupcial sagrado o esa copulación alquímica entre la Vav, que es ese canal masculino, ese aspecto que representa el aire, con la Hei final que representa la tierra, ¿sí? Que es el receptáculo femenino. Y por otro lado, lo que quería comentar es sobre Dat Elión y Dat Tachton, que lo habíamos visto, es la conciencia superior y la conciencia inferior. Dat es conocimiento, incluyendo la habilidad de elegir, planear e implementar elecciones, hasta que las opiniones y conceptos se integran en el Dat, permanecen como información abstracta, teorías o un mero entretenimiento mental. Dat construye puentes entre la pura sabiduría, la comprensión de la mente, el sentimiento del corazón y la elección. Dat proviene de la palabra da, que significa saber, deletreada al revés. La palabra forma ed, que significa testigo. De este modo, Dat no es meramente otra facultad mental, sino que es una conciencia testigo, un campo de conciencia pura, de conciencia testigo sobre la cual están proyectadas todas las demás facultades de la mente. Dentro de Dat hay dos niveles, Dat Elión, conocimiento superior, y Dat Tachton, sabiduría inferior.
Dat et Leon es comparado con la vista, saber algo como si lo vieras directamente. Es también conocido como Dat Anelam, conocimiento oculto, refiriéndose a un estado en el que el flujo del tiempo y el espacio no existe. En este nivel ya no nos sentimos más separados de nuestra fuente. De hecho, nosotros ya nos sentimos más. Nosotros ya no sabemos más. Somos uno con el único conocedor, el único vidente. Cuando funcionamos con el Dad Tachton, sentimos nuestra propia existencia. El Dad Tachton es también llamado Dat Amishpashet, el conocimiento que se extiende hacia afuera. Ese es el inferior. Sí, hacia afuera se refiere al mundo en que existe el tiempo y el espacio y lo otro. En este estado nos llenamos de humildad frente a nuestro conocimiento de la fuente y procuramos una relación íntima con ella. Dentro de nuestra toma de lecciones personales, la diferencia entre Dat Elión y Dat Tachton es como la diferencia entre contexto y contenido. En el Elión no hay ningún precedente o patrón que seguir en nuestra toma de elecciones. Nuestras elecciones crean el patrón o el contexto de la elección. En el Tactón, el contexto ya existe y nuestras elecciones meramente llenan los detalles, el contenido. De este modo, el Elión es sumamente creativo e inductivo. Esto nos permite elegir nuestro propósito y trayectoria en la vida. Las elecciones del Tactón son las que tomamos a fin de alcanzar las metas que ya fueron establecidas en el estado de León. Como ejemplo, desde el DAT León yo podría decir, quiero ser doctor. Entonces, desde el DAT Tactón diría, quiero ir a esa facultad de medicina particular. Ok, bueno, esto lo habíamos visto también recién en el texto, como esas dos dimensiones de edad. Fíjense también que edad al estar simbólicamente oculta en el centro, también conecta la dimensión derecha del árbol en la estructura geométrica, ¿no? Con la izquierda, es decir, la misericordia, con la Con la parte, la severidad o la severidad. justicia. Y es entonces el equilibrio entre ambos, entre lo masculino y lo femenino. Vamos a leer un poquitito más, nos pasamos 5 o 10 minutitos, pero para darle el cierre a Dad y lo repasamos entonces la próxima con el resumen de Yami. Dice, Dad es el equilibrio y unión de lo masculino y femenino, que acabo de decir recién, entre la unificación y la diferenciación, entre el Aleph, digamos el universo primordial, y Bed, la dualidad del universo de la manifestación. Es el núcleo de comprensión no solamente de la paradoja dentro de Jokmah, sino también del sostén y oscilación entre la unidad absoluta del sistema y de las formas existentes, tal como percibimos la realidad. Binah. Dad conoce a todas las dimensiones, porque fluye en todas las dimensiones, las alimenta, y en la medida que está ese Dad despierto, permite entonces que la dimensión no esté desequilibrada, sino que en todo caso el desequilibrio es para crecer y no como estancamiento, porque siempre hay está todo en movimiento, ¿no? No hay un equilibrio de muerte. Dad es la energía de interconexión de todas las realidades dimensionales. El símbolo es la sangre, lo que hemos hablado antes, que nutre a todo el cuerpo. Dad se asocia a Dam, que es sangre en hebreo, aquello que da vida. Si no fluye la sangre, no llega la información necesaria a los distintos miembros. Dad se relaciona también con la letra Dalet, la cuarta del alfabeto, que proviene del término delet, puerta. Entonces es la puerta hacia el más allá. La puerta es el conocimiento. El conocimiento es la puerta a lo divino, a Keter, a la trascendente. Acá Tami Dice, quiere decir algo. dice el Zohar 33a que la Dalet es la puerta del rey. Sin ella no hay entrada al palacio de la sabiduría. Bueno, es el rey, es la corona, ¿no? El conocimiento es la puerta de acceso a Keter, por eso decimos que la redención proviene del conocimiento, no por la fe asociada a la ignorancia, no por la fe ciega, digamos, no por la fe de la creencia, sino por el conocimiento, la comprensión, la sabiduría es práctica, no es, no es algo teórico. Y eso es lo que entonces es DAT. Cuando conozco, ejerzo el DAT y abro así las puertas a las dimensiones superiores, ¿no? Entonces es fundamental este conocimiento, que es un poco lo que tratamos de hacer en estos espacios, apropiarnos de la información en la lectura, reflexionarla y hacerla carne para que eso se transforme en comprensión, en conocimiento y desarrollemos entonces la verdadera sabiduría que nos lleva a la trascendencia. Y para eso hay que apropiarse y volverlo práctico el conocimiento. Es lo que propone.
Bueno, gente, estaríamos terminando con Dad. No sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos al cierre. Acá Yami quiere decir algo. Compartí un video que es musical, pero tiene mucho contenido esotérico con respecto a DAT. Si pueden, por favor, véanlo, lo acabo de compartir en el chat del Zoom. Hágame un favor, de vuelta se los pido. Copien lo que puso Yami en el chat, en el grupo, así también hay acceso a esa información en la semana y los que no pudieron estar en el Zoom también lo pueden ver. Porque como esto queda grabado, pero lo que se comparte en el chat no se tiene acceso en la grabación, solamente en el vivo. Bueno, antes de irnos al cierre, que nos extendimos un poquitito, ¿alguien quiere hacer un último comentario, reflexión o Sabes que consulta? cuando estabas hablando de edad, lo asocié con el nirvana, de alguna forma. Perdón, no te entendí bien. ¿Qué cosa de edad? Que cuando estabas hablando de edad, lo asocié con el nirvana, Con el nirvana. de alguna forma. Bueno, el nirvana tendría que ver, según mi criterio, tal vez con Keter, pero como Dad es Keter inferior y es lo que nos conduce a ese estado de unión o de trascendencia, entonces sí, el camino al nirvana es el camino del justo medio, el octuple sendero, podríamos relacionarlo con la aplicación de esa edad desde la mirada del budismo, y es entonces lo que nos hace entrar en esa conciencia de nirvana, que no es un lugar, sino que es un estado de conciencia de unidad. Y ese conocimiento práctico de todas las dimensiones es lo que nos lleva a experimentar esa unidad y no que quede solo una cuestión teórica. Y la verdadera nirvana es una cuestión vivencial, no abstracta. Así que sí, desde ahí también comparto la idea. También llama la atención la conciencia del testigo, pero eso es interesante mencionar porque hasta que da es la conciencia del testigo. Fíjense que dice que es esa conciencia testigo y Krishnamurti dice que la más alta inteligencia es la observación sin juicio y no me acuerdo qué cabalista también es importante, si es Abulafia o alguno de esos, que tenía una oración, una sentencia muy similar a la que se acabo de decir de Krishnamurti, que la inteligencia arranca en la observación, algo así. Así que desde ahí podríamos vincularlo, tanto lo que plantea Krishnamurti como a este cabalista, que eventualmente puede ser Abulafia no recuerdo bien, con esta conciencia testigo. También lo que plantea Tolle, ¿no? Tolle, esa presencia es la conciencia testigo como un aspecto, si se quiere, profundo del DAT. Sí, no somos el pensamiento, no somos la mente, sino somos el observador. Claro. Bueno, que el observador es también desde El otra mirada, testigo. el testigo, la conciencia crística, la presencia, que involucra lo masculino femenino en equilibrio. Bueno, gente, ¿algo más? Si no, ya nos vamos para el cierre. Disculpen hoy que se cortó bastante, pero no depende de nosotros el tema de la señal. Al final nos ayudaron y no se cortó tanto. ¿Alguna última reflexión o comentario o consulta? Podría repasar esto antes, porque hoy estuve interrumpido y eran cosas interesantes y no sé, entendieron bien algunas cosas. Pero todo el comienzo. Sí, podremos aprovechar el grupo en la semana, que veo que está un poco tranquilo. Yo a veces comparto cosas, pero no hay mucho intercambio, como para complementar la parte de Biná que se cortó. Y Hogmal ya la trabajamos la vez pasada y hoy fue un repaso. Biná la empezamos a trabajar la vez pasada y hoy fue un repaso y profundización. Es ahí donde más se cortó la señal, entonces tal vez compartir información al respecto en el grupo sobre Biná, que es lo que menos pudimos Y trabajar. yo comparto, me decís, compartís mucho. No, pero en el grupo estoy diciendo, no en el chat. Vos sumate al grupo y No, compartí, también me retaste un par de veces. compartí todo esto si querés en el grupo, pero ella en el grupo no comparte y comparte en el chat. Después se borra todo y se pierde. Bien, Y compartimos. DAD me parece que más o menos lo trabajamos, no se cortó tanto. Así que sería más que nada compartir información sobre todo lo que queramos, pero me parece que lo que nos quedó pendiente por los cortes tiene que ver más con Biná. Aunque algo también habíamos visto la semana pasada. Eh, ¿Vamos al cierre? Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos,
Enfocamos la atención en el entrecejo. Y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego en respiración soy profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Eh, Como dije, si alguien puede compartir las cosas en el grupo de WhatsApp, se lo agradezco. Mañana, 8 de la noche, tenemos la clave de la teosofía. Miércoles, 8 de la noche de Argentina, tenemos Doctrina Secreta. Estamos en el libro, el primer tomo de Cosmogénesis. Interesante todo lo que estamos leyendo. Y también difícil a veces de entender porque no revela todo Blavatsky. El jueves tenemos el espacio a las 4 de la tarde de Argentina de curación esotérica. A las 8 de la noche arrancamos con un nuevo libro. Seguramente va a ser Astrología Esotérica del maestro Choal Kuhl, transmitido a través de Alice Bailey. Es un texto profundo, interesante, mm, seguramente no muy sencillo, pero bueno, ya tenemos una base no solo de astrología, sino de distintas
temas que fuimos trabajando todo este tiempo, así que vamos a tratar de abordarlo de la mejor forma. Los que quieran sumarse es ideal que sea el jueves, porque es cuando arrancamos, este jueves que viene, así están desde el inicio. Eso es a las 8 de la noche y a las 10 de la noche Argentina, 7 de la tarde de México, estamos con el libro Om-Ram, Las claves de oro para la vida cotidiana. El viernes estamos con Tratado sobre el fuego cósmico. Y después hay una actividad extra que es mensual, vinculada al plenilunio, que también se compartieron la información en los grupos. Una reunión mañana, que ahora no me acuerdo exactamente el horario, asociada a la energía de Géminis. Y después el ritual de fuego, el 11 a las 11 de la mañana. Ya entonces como trabajo directo del plenilunio, ¿no? Ya estamos ingresando en la energía del plenilunio, así que todo trabajo que hagamos de meditación y trabajo grupal de lectura es parte de la preparación. Si se quiere más formalmente, sería con en la clase de astrología asociada a las energías presentes en Géminis y el ritual del fuego. Pero todo lo que venimos haciendo tiene que ver con el alineamiento para el contacto y eventualmente después la distribución. Fíjense cómo la vertical está también presente en este trabajo de los plenilunios. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por participar, gracias por estar. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Y Gracias. seguimos en contacto en Muchas el grupo. gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches y bendiciones. Vamos a detener la grabación. Chau, chau, que estén muy bien todos. Bendiciones.